Página 62, el Sermón del Monte, primera parte. Acá dice que vamos a ver los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo y Lucas 6 del 17 al 49. ¿Sí? El Sermón del Monte está registrado minuciosamente en Mateo y Lucas hace una referencia en el capítulo 16, perdón, versículos 17 al 49, nos muestra también el Sermón del Monte. De todos los sermones dados por el Señor, este es el más extenso. No son solamente las bienaventuranzas, como se habrán dado cuenta. No sé si alguno leyó estos capítulos 5, 6 y 7. Son varias cosas que forman parte del sermón del Señor. No solamente las bienaventuranzas. La bienaventuranza es la primera parte nada más. Y es la parte más conocida, ¿no? Pero solemos asociar las bienaventuranzas con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte incluye las bienaventuranzas, ¿sí? Pero es mucho más extenso que las bienaventuranzas. Son 3 capítulos del Evangelio de Mateo que está desarrollado el Sermón del Monte. Primero, lo que vemos es el lugar donde se predicó este sermón, ¿sí? El lugar. Dice Jesús ministrando en Galilea, subió al monte, como explica Mateo 5:1, y se encontró en un lugar llano. Y encontró una especie de un lugar ideal para poder hablar. Y no solamente eso, sino que el lugar donde él estaba generaba una buena acústica, o sea, la amplificación de su voz de manera natural. Eh, Se sentó junto a sus discípulos y la multitud para pronunciar este mensaje. El lugar exacto donde se produjo no se sabe, donde fue exactamente donde Jesús dijo el sermón, pero algunos conjeturan que fue en un risco, en la serranía de llamado Cuernos de Ajatín, pero esas son conjeturas, o sea, son suposiciones, no hay nada concreto con respecto a exactamente dónde ocurrió ese sermón. Entonces, con respecto al lugar, recuerden entonces, fue en un monte, obviamente, el Sermón del Monte, pero que no se sabe a ciencia cierta dónde fue. Se cree que fue en los cuernos de Jatín, dice ahí, ¿no? Bien, las bienaventuranzas en sí. Vamos a empezar con las bienaventuranzas. Dice, Jesús comienza su sermón planteando las bases sobre la que el hombre es feliz. La palabra bienaventurado se utiliza para indicar a una persona dichosa y próspera. Sin embargo, la base sobre la cual Jesús plantea el estado de esta dicha es todo lo contrario a lo que el mundo establece como paradigma de felicidad. Observemos el siguiente cuadro, dice, ¿no? Jesús habla acerca de lo que al hombre le trae satisfacción, ¿no? Donde encontramos una verdadera dicha, un gozo, donde el hombre realmente puede encontrar una respuesta a tantas preguntas que tiene el hombre en la vida. Y lo que enfatiza el autor del libro Liete es que Jesús habla acerca de cómo nosotros alcanzamos todo eso y nos vamos a dar cuenta que es por un camino completamente opuesto a lo que el mundo plantea, ¿no? El camino que Jesús les habla a quienes estaban escuchando el Sermón del Monte es completamente opuesto a lo que la sociedad nos plantea, a lo que el mundo nos ofrece, a lo que creemos nosotros por el mensaje de la sociedad, que nosotros vamos a conseguir una satisfacción en tal o cual cosa. Y ese es el engaño que ofrece este mundo, ¿no es cierto? Pero Cristo nos muestra un camino diferente. Dice, y acá pone, ¿no?, el estado actual: pobres en espíritu, recibiremos el reino de los cielos; los que lloran recibirán consolación; los mansos recibirán la tierra por heredad; los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados; los misericordiosos alcanzarán misericordia; los pacificadores serán llamados hijos de Dios; los que sufren persecución injustamente recibirán galardón en los cielos. No dice, fíjense que
Es algo maravilloso, pero no es algo que nos gustaría a nosotros tener que protagonizar. Por ejemplo, ¿a quién le gusta llorar? A nadie, ¿no? Y Dios no nos dice que no vamos a llorar. Dios lo que nos dice es que seremos consolados. ¿Mm? Dice, los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, los que han sufrido injusticias, han padecido injusticias. Y lo que dice al respecto es que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. No dice que no pasaremos injusticias. Dice, bienaventurados los que sufren persecución injustamente. ¿Mm? Los que sufren. No dice que no vamos a sufrir persecución, oposición. No dice eso. Dice que quienes la padezcan recibirán un galardón en el cielo. Eh, las bienaventuranzas pueden clasificarse en grupos. Primero trata de las actitudes dignas de admiración. O sea, las bienaventuranzas 1 a la 4. Y el segundo toca el tema de las actitudes de beneficencia y corresponde a las últimas 4, dice. A través de estas bienaventuranzas Jesús enseña a sus discípulos que sus discípulos deben ser, primero, necesitados de Dios. Todo discípulo de Cristo tiene que reconocer que le necesita. ¿Mm? Esos son los pobres en espíritu. Después dice, dependientes de Dios, los que lloran, accesibles, sosegados, los mansos. Después dice, los que desean sacrificarse más, los que tienen hambre y sed de justicia, los que aman a sus semejantes, que son los misericordiosos, los sinceros y libres de engaño, que son los de limpio corazón, los que hacen la paz entre los hombres y Dios, entre hombre y nación, los pacificadores. Hemos hablado en algunas predicaciones acerca de los pacificadores. Y después habla de los que son perseguidos porque son leales a Dios, ¿no? Son los que sufren la persecución injustamente. Mira lo que dijo un poeta anónimo, acá lo cita el autor de este libro, dice, yo muero por mi causa. ¿Por qué causa vives tú? Si por tu causa no vale la pena morir, no vale la pena vivir por tu causa. Y, ¿saben? Reflexionando un poco la prédica de la pastora el domingo, eh, el apóstol Pedro le había dicho a Jesús, yo si tengo que dar mi vida por ti, yo la voy a dar a mí, yo no te voy a negar, yo esto, lo otro, yo voy a ir contigo hasta la muerte si es necesario, ¿no? Y había dicho un montón de cosas. Y Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar antes de que gallo cante. ¿Mm? Eh, Cuando Pedro se encontró en las brasas de esa fogata y le dijeron, ah, vos estabas con Jesús, con el maestro, vos estabas con el Galileo, ¿no? Pedro empezó a tener temor de sí mismo. Temió que lo mataran. Tuvo temor de que lo mataran junto con Cristo. O que padeciera lo mismo, o que padeciera junto con Jesús lo que Jesús estaba padeciendo. Que lo metieran preso, que lo juzgaran, lo mismo que le estaba haciendo Jesús. Y ese temor invadió a Pedro. Y Pedro dice, empezó hasta a decir palabrotas, insultos. Empezó a insultar Pedro. Porque ¿qué le dijeron? Tu hablar te delata, porque era de Galilea. Tu hablar te delata, le dijeron, ¿no? Aún tu hablar. Y ahí empezó a decir, no, pero... Y empezó a insultar. Terrible. Eh, y como predicaba la pastora el domingo, cuando Jesús le dice, me ágape, él le dice, Señor, tú sabes que te fileo. O sea, tú sabes que te amo, pero mi amor no es un amor que es capaz de dar mi vida, que sea yo capaz de dar mi vida por vos. Vos ya lo sabes, ya te demostré que no soy capaz de dar mi vida por ti. Entonces yo no puedo decirte que te agapeo, puedo decirte que te fileo, ¿no? Tú sabes que te fileo. Tú sabes que yo, cuando tuve que agapearte, un amor sacrificado, cuando tuve que dar mi vida por ti, no lo hice. Vos ya lo sabés. Qué fuerte, ¿no? Y, y Jesús le termina diciendo, avanzando en la conversación, le dice, cuando seas grande, alguien te va a ceñir, te llevará a donde no quieres ir, ¿no? Y la pastora hablaba de ir a la cruz.
ir a la cruz con Cristo, para ser resucitado con Él. Eh, la madurez en Cristo tiene que ver con hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. La madurez en Cristo viene de una persona que entiende cuál es la causa eterna, cuál es el propósito eterno y está dispuesto a morir por esa causa. La pregunta no es si queremos vivir a Cristo, la pregunta es si estamos dispuestos a morir por Él. Acuérdense que Jesús dijo, el que quiere ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Amén. Muy bien. Esto es interesante porque el verdadero amor con el que tenemos que amar a Dios es un amor que todo lo entrega, que todo lo da. Un amor dispuesto a pagar el precio que haya que pagar y a darlo todo por Él. Perdón, disculpen. Muy bien. Dice, después de leer estas palabras de un hombre común, con alto valor de entrega, medite sobre el sentido de la última bienaventuranza, confrontado con ella ahora a Dios para que lo lleve a la comprensión de cuánto más alta debe ser la entrega de quien recibe a Cristo Jesús en su corazón. Saben, esto es un punto eh, fundamental de la fe cristiana. Vivir por una causa y morir por una causa, la causa del Evangelio. Vivir y morir por y para Cristo. No todos, no todos estamos dispuestos a eso. Podemos decirlo, amados, como lo dijo Pedro. Pedro dijo, no, yo, si es necesario morir, yo también me voy a morir. Y dijo un montón de cosas, pero en el momento donde la cosa se puso pesada, retrocedió. ¿Lo culpamos a Pedro? No, porque es tan humano como nosotros, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber que el amor ágape es ese amor que es sacrificado, que lo entrega todo. ¿Cuántas veces hemos dicho en un altar, Señor, te lo entrego todo? Todo lo que soy es tuyo. ¿Cuántas veces se lo hemos dicho? Pero a la hora de demostrar en acción esas palabras que por ahí dijimos en medio de un momento profundo de emoción en el altar, en realidad no se hacen realidad en nosotros, son simplemente palabras. Esto es lo que hizo Pedro. Pedro dijo un montón de cosas. Todo el mundo se quedó seguramente diciendo, oh, Pedro, mirá qué jugado, él daría la vida por el maestro. Pero eran puras palabras. Y es lo que Jesús trató de decirle, Pedro, lo que estás hablando son puras palabras. Porque Jesús sabe, nos conoce. Qué bueno es que hoy podamos mirar la historia de Pedro y aprender, ¿no? Que si decimos que lo entregamos todo, si decimos que realmente lo hemos dado todo por el Señor, que podamos llevar eso a los hechos todos los días. No es fácil, pero es el único camino. Es la única manera de conocerlo. Dice, sal de la tierra y luz del mundo, hoja número 63, dice, eh, esta sección nos habla de la influencia y responsabilidad de los miembros del reino, de mostrar al mundo a su rey. Mostrar al mundo al rey del reino de los cielos es nuestra responsabilidad, tuya y mía. Dice, debemos cumplir con el rol dado por el Señor a su iglesia. Bajo el ejemplo de sal, la iglesia da sabor al mundo, da santidad, hermosura, agradabilidad, nobleza y dignidad. La sal también conserva los alimentos, lo cual nos habla de nuestras virtudes, las que mantendrán en alto la conducta de la sociedad. Aleluya. La primera dice la preeminencia de la ley, la permanencia de la ley. Jesús vino para cumplir la ley, no para abolirla. ¿Estamos todos de acuerdo? Jesús vino a cumplir la ley. Dice, existen, en él se cumplió el perfecto sacrificio, pero además obedeció cada uno de los mandamientos. Si bien no existen más los sacrificios, los mandamientos aún siguen vigentes. Y
La palabra de Dios es eterna, amados. La palabra de Dios no cambia con el tiempo. ¿Sí? Eh, la ley sigue vigente hoy. Amén. ¿En qué sentido nosotros somos libres de la ley? ¿Alguien se le prende la luz y me puede decir en qué sentido somos libres de la ley si la palabra de Dios es eterna y la ley va a ser vigente por la eternidad? ¿Por qué nosotros somos libres de la ley? ¿Alguien se anima a desmutearse y dar una opinión? Por la gracia. Exacto, por la gracia. Pero vamos un poco más profundo. Nosotros estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Pero, por ejemplo, Dios dijo en los 10 mandamientos, no robarás, ¿sí? Esa ley sigue estando vigente, ¿sí? ¿Cierto? Robar es malo, ok. La pregunta tiene que ver con una función específica, porque quizás alguien puede decir, bueno, yo no robé, ¿no? Pero, por ejemplo, el lunes hablábamos con los varones de que Jesús dijo que quien aborrece a su hermano es, perdón, no lo dijo, primera Juan, el apóstol Juan escribe que quien aborrece a su hermano es homicida. Entonces uno dice, bueno, pero yo soy más bueno, o sea, yo no maté tanta gente como Hitler, dice uno, ¿no? Este, eh, ahora, la Biblia dice que si yo le quito mi amor a una persona, yo la estoy matando en mi corazón. La Biblia dice, no matarás, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo soy libre de la ley si la ley todavía está vigente? Y uno dice, bueno, por la gracia, ok, ¿y cómo funciona eso? ¿Cómo se aplica la gracia a nuestras vidas? El amor, El amor, bien, el amor, ¿qué más? Animate un poco más, Raúl. teniendo a Cristo en nuestro corazón. Teniendo a Cristo en nuestro corazón, bien, sí, sí. Yo le voy a decir una cosa. Supongamos que yo robo. Dice, no robarás, ¿no? Pero yo robo. Voy hoy y, no sé, me encuentro la billetera que se le cayó a una persona, me quedo con el dinero y no se lo devuelvo. Se lo robé. ¿Sí? ¿Estoy fuera de la gracia o sigo dentro de la gracia? Sigue dentro de la gracia. Sigo dentro de la gracia. Muy bien. ¿Por qué? Si quebranté la ley. Porque Jesús ya pagó por nuestros pecados. Ah, muy bien. Ahí va tomando color. El amor de Dios, estar en Cristo, como decían nuestros hermanos, es entender que no se trata de lo que tú y yo hagamos, sino de lo que Él hizo. Él no abolió la ley, Él la cumplió. Y en el cumplimiento de Cristo es que nosotros habitamos. La gracia significa que a mí se me asigna unos méritos que no son míos, sino que son los de Él. Somos salvos por lo que Él hizo, no por lo que hagamos nosotros. O sea que se cumple la ley en Cristo. Y Cristo nos pone a nosotros acá la etiquetita de aprobado, cumplió la ley, pero en realidad no la cumplimos nosotros, la cumplió Él. A nosotros espiritualmente vivir en Cristo y habitar en Él, somos partícipes de esa única, única persona que cumplió la ley. Eso es gracia. Se nos asignan méritos que no son nuestros. ujú, Somos salvos por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hagamos. Amados, les hago una pregunta más. Me voy a meter en camisa de 11 varas acá. Pero si yo estoy en Cristo, disfrutando la gracia, y soy salvo por los méritos de Él, no míos. Si lo que hago o deje de hacer yo no tiene nada que ver con esto porque es lo que Él hizo, ¿cierto?
surge una pregunta en medio de todo esto. ¿Yo puedo perder mi salvación? ¿Puedo perder mi salvación? Si no se trata de lo que yo hice, sino de lo que Él hizo, ¿puedo perder mi salvación? Qué pregunta, ¿no? Por Y mi no quiero... conveniencia yo diría que no. Exacto, pero a ver, escuchen. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, dijo el apóstol Pablo. Muchas veces nosotros nos confundimos, porque creemos que, bueno, estaba en la iglesia, pero bueno, se apartó, se fue. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, decía el apóstol Pablo. Jamás fue salvo. Así es. Imagínense usted y yo. Si en nuestro poder estuviera, en nuestro poder, en el suyo y el mío, tuviera la posibilidad de perder la salvación, ¿qué pasaría? Si tú y yo tuviésemos en nuestro poder la posibilidad de perder la salvación, ¿qué pasaría? Pues sería terrible. Vivirías en temor. Pero la pregunta es, ¿la perderíamos o no la perderíamos si estuviese en nuestro poder? Sí, La ya, ¿desde perderíamos. cuándo? Claro que sí. Exacto. Si en nosotros, en lo que hacemos o dejamos de hacer, estuviese la posibilidad de perder la salvación, ya lo hubiésemos perdido. Amén. Porque si dependiera de nosotros, hermano, ya hubiésemos arruinado todo. Somos salvos por medio de la fe en Cristo, en que Él cumplió y Él hizo y estuvo a la satisfacción completa de las demandas del Padre. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Quiere decir que si lo que yo hago bueno no me hace salvo, lo que yo hago malo no me hace perdición. Ya, ¿Cuál es ya la clave? Jesús, Exacto. pastor, Sí, diga. ya Jesús lo dejó escrito, que dice que Él Se cortó Eric, que dice que él. dice, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Dice, ya Jesús lo dejó escrito, que dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por Él. Así es. Así es. Pero ¿por qué apunto a esto? Que muchas veces creemos que porque cometimos un error, porque hicimos algo mal, perdimos lo que Dios nos dio, lo que Dios nos entregó. Y no, porque aún estando en Cristo, nosotros vamos a seguir siendo imperfectos, vamos a seguir cometiendo errores. ¿Sí? La diferencia es que estando en Cristo, lo que va a ocurrir en mí es que las cosas viejas van a quedar atrás y vendrán cosas nuevas a mi vida. Si yo permanezco en el mismo estado hoy que hace 4 años atrás, significa que no hay ningún obrar de Cristo en mí. Si yo no doy fruto del Espíritu, significa que no estoy en Cristo. Si no hay un progreso de la vida de Cristo en mí, significa que yo no estoy insertado en Cristo. Por lo tanto, los méritos de Cristo no se me aplican a mí. Los méritos de Cristo se me aplican a mí cuando yo estoy en Él. Porque el que cumplió la santidad, todo es Él. Cuando yo estoy en Él, entonces yo disfruto de todo lo que es Él. Por eso dice que no hay condenación para los que están en Cristo. No para los que van a la iglesia el domingo. Los que están en Cristo. Y los que están en Cristo dan frutos de evidencia de que están en Cristo. Pastor, una Amén. pregunta. Diga. Cuando dice que los pecados son borrados o lanzados a lo profundo del mar, Sí. esa es mi pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es que, en que es un sentido figurado, en que Dios nos está hablando a nosotros de que las cosas viejas quedaron atrás. ¿Sí? Pero, a ver, tenemos que darle otro tipo de sentido a esa frase. Tus pecados quedaron sepultados en el fondo del mar, significa que Dios no los va a traer a memoria contra ti, si estás en Cristo. Significa que Dios no tiene una lista donde tiene anotado ahí todas las cosas que tú y yo hicimos mal. Cuando nosotros venimos a Cristo, todo eso es borrado, porque ya Dios no te ve a vos, ya Dios no me ve a mí, Dios ve a Cristo en vos, Dios ve a Cristo en mí, entonces Dios ve el cumplimiento de la ley en ti, el cumplimiento de la ley en mí.
independientemente de lo que yo haga. Ahora, lo que yo hago también es resultado de la posición en la que yo tengo mi vida. Si yo estoy en Cristo, va a haber un resultado en mi conducta de que yo estoy en Cristo. ¿Me explico? Esas son las obras. Yo no soy salvo por obra, ustedes tampoco. Las obras son de Cristo. Somos salvos por sus obras, ¿sí? Ahora, nosotros no hay nada que hagamos que nos haga más salvos o que hagamos que nos haga llegar a la perdición. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora bien, todo lo que yo era fuera de Cristo, al estar en Cristo, Dios agarra, rompe el acta que era contraria. Dice la Biblia que Él se encargó de destruir el acta que nos era contrario. O sea que había un acta que nos declaraba a nosotros pecado, por lo tanto no podíamos ser partícipes de la riqueza de Cristo. Ahora, cuando Jesús paga, Él nos introduce en esa realidad que es Cristo, maravilloso y hermoso, y todo lo que nosotros éramos fue enterrado, fue sepultado atrás. Ahora, eso es lo que significa ese versículo. Que lo que yo fui antes de Cristo no me persigue estando en Cristo. Te lo voy a poner así. Cristo está acá, yo vengo viviendo mi vida acá, me encuentro con Cristo. Si yo realmente fui a la cruz con Cristo y fui resucitado con Él, en la resurrección en Cristo, al vivir la vida de Cristo, yo ya todo lo que venía conmigo acá se terminó. Se murió en la cruz. Ahora yo estoy viviendo la vida de Cristo en adelante. Ya no tiene nada que ver esto. Esto que pasó quedó atrás. Ahora comienza una nueva vida. Y esa vida es un proceso que va creciendo en mí. Pero yo ya estoy en Cristo. Ya soy introducido en Cristo. Por lo tanto, lo viejo quedó atrás. Mis pecados fueron sepultados. ¿En qué sentido? En que se crucificaron en la cruz con Jorge. Cuando Jorge resucita con Cristo a una nueva vida que me es entregada en Cristo, que es la vida de Dios, entonces yo ya vivo libre de todo eso. Amados, si yo vivo sin crucificarme, sigo perteneciendo a la vida de pecado. Pero es a través de la cruz donde somos partícipes de su santidad. Amén. Entonces, eso de que el pecado está sepultado, por supuesto. Dios no te lo trae a cuenta porque Dios ahora te mira y ve las obras de su Hijo en ti. Amén. Gracias por Amén. la pregunta, Eric. Vamos a avanzar. Dice, página 64, la ira, Mateo 5, 21 a 26. Yo sé que ninguno de nosotros tenemos problemas de ira, ¿no es cierto, hermanos? Sí. Aleluya. Dice así, en esta sección observaremos una escalera ascendente de acciones e incrementos de juicios según las mismas. Dice, a ver, acciones, enojo contra el hermano. El juicio es culpable de juicio. ¿Sí? Me enojo contra mi hermano, culpable de juicio. Decirle necio a mi hermano, culpable ante el concilio. Decirle fatuo a mi hermano, quedará expuesto al infierno. Pareciera ser que enojo, decir necio, decir fatuo, pareciera que se va alivianando los cargos, ¿no? La manera de yo tratar a mi hermano. Porque el enojo es lo alto, ¿no? Decirle necio, decirle fatuo, es como si fuese en una escala cada vez menor. O sea, bueno, le dije necio, pero bueno, quedó ahí, no me enojé, no llegamos mayores, ¿no? O sea, pareciera que enojo, necio y fatuo es como que viene cada vez menos grave, digamos, ¿no? Cada vez es más liviano el asunto. Pero del otro lado, en la columna, vamos viendo que cuanto menos grave es, por el otro lado se va incrementando el juicio. A tal punto que decirle fatuo queda expuesto al infierno. Increíble. Cuanto más leve parece el trato que yo le doy a mi hermano, tanto mayor es la sentencia. ¿Me explico? Me enojo contra mi hermano, soy culpable en el juicio. Pero si yo le digo fatuo, quedo expuesto al infierno de fuego. Increíble. Increíble. ¿Por qué? Porque el enojo es la manifestación externa, visible,
de algo que me pasa adentro. ¿Amén? Y eso tiene cierto nivel de juzgamiento. Pero el problema no es lo que se ve fuera. El problema es lo que me pasa adentro. Lo que me pasa adentro es lo que me expone a la condenación. Jesús siempre apuntaba a los pensamientos del corazón. Jesús siempre apuntaba a las intenciones del corazón, no a lo que se ve, ¿no? Tengamos siempre en cuenta que lo que nos condena es nuestro corazón. Por eso tenemos que entender, el apóstol Pablo dijo, el mal mora en mí, el pecado me habita, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol Pablo en Romanos 7. Y esto se trata. Ahí, el mal está en nosotros. La maldad está en nosotros. Es parte de la naturaleza que nos gobierna. Por eso tenemos que crucificarla. Amén. Para que se exprese la naturaleza divina de Cristo en nosotros. Porque lo que nos condena es lo que hay acá adentro. Amén. Por fuera quizás todo, sonriente, sonriente, y por dentro somos lobos rapaces, ¿no? Por dentro juzgamos, criticamos, nos enojamos, señalamos, cuestionamos, nos rebelamos. ¿Se acuerdan cuando les conté la historia de la nenita que le querían que se siente para comer? Y ella decía que no se iba a sentar. ¿No? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. Y la madre decía, sentate, no me voy a sentar. Sentate, no me voy a sentar. Finalmente, la madre hizo que la nena se sentara. Y la nena le dijo, por fuera estoy sentada, pero por dentro estoy parada. ¿No? No es una cuestión, sí, conozco un par que son así, pero no es cuestión de lo que se ve, de lo que se expresa en actos. Es cuestión de lo que pasa acá adentro. Amén. Es una cuestión de lo que ocurre acá adentro. Dios está mirando nuestro corazón. Dios está evaluando las actitudes, los pensamientos de nuestro corazón. Amén. Entonces, de nada sirve que yo le haga sonrisa a todo el mundo y por dentro diga, mira este hipócrita, mira el otro. Y esa es mi actitud por dentro, aunque por fuera yo aparento ser algo que en realidad no soy. Lo que me define es lo que pasa en mi corazón, no lo que pasa fuera. Lo que dice lo que soy es lo que pasa acá adentro. Amén. Y a eso apunta Jesús en cada una de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque los fariseos eran gente que hacía exteriormente un montón de cosas para ser vistos, para ser reconocidos, pero su interior, ¿cómo estaba? ¿Mm? Bien. Dice, el carácter del cristiano debe mostrar el fruto del Espíritu. Según Jesús, la ira es sinónimo de asesinato en el Nuevo Testamento. Ahí está de vuelta, ¿no? Y alguien me decía estos días, o sea, ¿qué impacto fue para mí ver que quien le quita el amor a su hermano es homicida? Es tremendo eso. Es tremendo, porque nosotros vemos con gravedad que una persona le dispare a otra y lo mate, pero que alguien le quite el amor a otra persona no lo vemos con la misma gravedad. No lo vemos como un asesinato, pero Dios sí, Dios sí. Se nos manda amar, no amar fileo, sino amar ágape. Ahora, el amor ágape es un amor divino, es Cristo mismo el ágape. Jesús es el ágape. Yo no puedo amarlos a ustedes con otro amor que no sea el fileo, si yo amo humanamente. Si yo quiero amarlos a ustedes con amor ágape, tengo que transmitirles a ustedes el amor que he recibido de Cristo y lo que Cristo ha hecho en mi vida. Es su amor expresándose de mí hacia ustedes. Ese es el ágape. Es Cristo expresándose en amor hacia ustedes, ustedes hacia mí. Ese es el amor ágape. Es un amor divino, espiritual, eterno. El amor como fruto del espíritu. No es un amor humano. La Biblia llama al amor humano afecto natural. Punto. Para Dios, todo lo que nosotros llamamos amor es afecto natural. Lo único a lo que Dios llama amor es a Cristo. Y ser la expresión de Cristo es ser la expresión de ese amor ágape, que lo da todo, que se sacrifica completamente. Por eso Jesús no podía culparlo a Pedro de nada, porque entendía que Pedro necesitaba al Espíritu Santo habitándolo para poder vivir en el ágape. ¿Amén? Bien. Adulterio y el divorcio. Dice, las leyes que establece Jesús son aún más altas y sublimes que las del Antiguo Testamento.
Antes el pecado se condenaba en la acción. Perdón. Ahora en el pensamiento. Por lo tanto, nuestra mente debe ser santificada. Aleluya. Esto es lo que veníamos hablando recién, ¿no? Jesús da a entender que los instintos carnales son fuertes, pero el cristiano debe hacer cuanto sea para dominarlos. Tanto los ojos como las manos son instrumentos del deseo. No es que debemos suprimirlos literalmente, sino que deben estar sujetos a una mente llena de Cristo, ya que es llena de quien nos gobierna. Nos gobierna la naturaleza de Cristo, entonces toda nuestra naturaleza pecaminosa va a estar bajo control y dominio de la naturaleza divina. Amén. Una naturaleza que no peca. La naturaleza de Cristo no peca. Amén. El Señor explica acerca del divorcio. Dice, Dios no desea que los matrimonios se dividieran. Tan solo lo permitió en caso de conducta indecente, en Deuteronomio 24:1. En los días de Jesús, el divorcio se practicaba por situaciones insignificantes. El Señor eleva el concepto del matrimonio, permitiendo su disolución solo en caso de adulterio de alguna de las partes. ¡Wow! Jesús elevó las normas. A veces creemos que vivir en la gracia es tener libertad para pecar. Sin embargo, vivir en la gracia significa exponernos a que nuestras acciones puedan decir una cosa, pero somos juzgados por lo que tenemos adentro, por nuestros pensamientos. ¿Amén? Qué fuerte. Dice, los juramentos, Mateo 5, 33 al 37, y ahí habla acerca de lo que es jurar por el cielo, por la tierra, por Jerusalén. Había de todo tipo de juramentos, ¿no? Lo que dice ahí es que se juraba por cualquier cosa, por todo se juraba. Y Jesús exhorta a que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Nuestra palabra debe ser honesta y suficiente. Se juraba por todo, ¿no? En esa época. Y Jesús dice que sea vuestro sí sí y vuestro no no. Que alguien se desmutee y me diga qué quiso decir Jesús con esto. Sea vuestro sí sí y vuestro no no. Vamos, estamos aprendiendo, no estamos evaluando, ¿eh? Estamos aprendiendo, no importa. ¿Qué les parece? Hablen, Am, den su opinión. yo creo que lo que daba a entender él ahí, o más bien lo que quiso haber dicho es de que uno no sea cambiante con lo que ya decidió no y con lo que ya decidió sí, quedarse en lo mismo y no hacer que nadie lo mueva, porque si te mueven de la opinión que ya hice, entonces eso es que no tienen como la palabra, como lo que usted decía, que no, que juraban mucho y pues juraban a veces hasta en vano. Entonces el Señor Sí, daba a entender ahí que si decíamos sí, que fuera el sí, ahí nos quedáramos, y si decíamos que no, que nada nos moviera, ya muy sea que bien. porque por ejemplo, si me dicen a mí, haces ese trabajo y te pago $100. Yo le decir, no, no lo hago porque no lo voy a hacer por $100. Y luego pues la persona mira y se da cuenta que pues sí vale la pena y me dice, no, bueno, te voy a pagar $300. No, no, ya no lo voy a hacer. O sea, porque si a uno lo mueve cualquier cosa, entonces las emociones son las que se mueven. Y es lo que el Señor daba a entender, que uno movieran, que no nos dejáramos mover las emociones. Entiendo. Muy bien. Muchas gracias, Mari. Excelente. Gracias, Mari. Buenísimo. Me encantó. ¿Quién más? A ver, ¿quién más se anima a dar su opinión? Ahí Mari dio su opinión. Bueno, mi opinión acerca del sí y el no, yo creo que nosotros debemos ser personas que de palabra. Eso desarrolla cierta confianza. Yo creo que cuando tenemos la confianza de alguien, sabemos que esa persona dice un sí verdadero o un no verdadero, no por conveniencia o por ganancia o porque luego por salir del paso, sí, 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 y luego no hace nada. Entonces, yo creo que cuando nosotros tenemos
confianza en alguien, le creemos el sí, le creemos el no, no es suficiente, no necesita jurar. Igualmente nosotros, cuando nuestro sí es sí, cumplimos nuestra palabra. Cuando decimos no es no, no somos cambiantes. Desarrolla cierta confianza que no necesitamos jurar por nada. Excelente. Muchas gracias, Euni. Buenísimo. Gracias por el aporte de las dos. Una bendición. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? ¿Se anima a opinar como hizo Eunice, como hizo Mari? Yo digo que es más que como no estar tibios, siempre estar firmes a la palabra. Es lo que yo pienso, como Está no, bien. Está porque bien. partes de la Biblia dice que o eres frío o eres caliente. Ujú. Es lo mismo, o es sí o es no, pero en ninguna parte de la Biblia dice a lo mejor, quizá, o es sí o es no. Entiendo. Muy bien. Gracias, Norma. Buenísimo. Buenísimo. Gracias. Gracias por ese aporte. ¿Quién más? Le voy a dar una oportunidad más y después cerramos este concepto. Yo pienso que simplemente nos dice que seamos transparentes, que seamos sinceros, que hablemos con la verdad, que no digamos pues mentira, que simplemente no tenemos la necesidad de jurar porque somos unas personas transparentes que hablamos con la verdad, decimos sí, fue de esta manera o no fue de esta manera y pues simplemente seamos transparentes. Buenísimo. Gracias, Jennifer. Buenísimo. Gracias al aporte de las cuatro. Espero que la próxima aportemos los hombres. Pero claro, sí, tiene mucho que ver con lo que ustedes cuatro han dicho. Eh, pero acuérdense, ahí juraban por todo, ¿no? Juraban. Dice que algunos juraban hasta por su cabeza. Dice, ¿no? Imagínate. Te lo juro por mi cabeza. O sea, una cosa absurda. Lo que Jesús está diciendo es que sea vuestro sí, sí. Y tiene mucho que ver con lo que ustedes dijeron, ¿no? Porque tiene que ver con lo que todas ustedes dijeron. Si yo digo sí, tiene que ser suficiente. No tengo que estar jurando, te lo juro por mi tío, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos chicos, había uno que decía, te lo juro por mi abuela, que se muera ahora, que se muera ahora. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué le decía a tu abuela? O sea, no, pobre tu abuela. ¿No es cierto? Pero no necesitamos jurar desde qué lugar, porque yo me acuerdo que me decían, no se puede decir te lo juro, ¿eh? O sea, tenés que decir te lo prometo. Se lo dijeron a ustedes porque a mí me lo decían siempre. Pero Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo, lo que Jesús está apuntando es que si somos sus hijos y somos el fiel reflejo del carácter de Cristo en la tierra, nosotros no tenemos por qué estar jurando por él. Si yo digo que sí, es sí. Mira, tomo el ejemplo de Mari. Alguien me dice, mira, ¿podés cortarme la yarda? Te doy $100. Y yo le digo, sí, suficiente. Yo tengo que ir y cortar la yarda por los $100. O sea, si yo digo sí, no es sí, sí, te juro que mañana voy y te lo corto. No, no es necesario. Lo que está diciendo Jesús es, si vos dijiste que sí, es sí. Te doy $100 y me cortás la yarda. No, mira, no, gracias. Entonces, no tengo ningún compromiso con esa persona. Pero mi sí y mi no deben ser suficientes. No necesito jurar por nada. Ni siquiera necesito decir te lo prometo. ¿Mm? Yo me acuerdo que en mi familia, cuando éramos chicos, había una palabra sagrada. Yo podía decir cualquier cosa y ser cuestionado por lo que estaba diciendo. Hasta que yo dijera la palabra mágica, que era delante de Dios. Y yo decía, delante de Dios, que fue así. Oh, todos. Yo, yo o tú, quienes seamos portadores de la vida de Cristo en nosotros, no deberíamos recurrir a tener que juramentar y estar atados a un juramento cuando en realidad nos atamos ya solo con nuestras palabras. Si yo te digo que sí, es sí. Si yo te digo que no, es no. Debería ser suficiente. Amén. No necesitamos, eso es lo que Jesús está diciendo. No necesitan jurar. Tu sí tiene que ser sí. Tu no tiene que ser no. Si yo no lo juro, entonces puede ser que mi sí mañana sea un no. Lo que está diciendo Jesús es no necesitas jurar para eso. Si dijiste que sí, tiene que ser sí. Si dijiste que no, tiene que ser no. ¿Ok? ¿Está bien? Avancemos. Página 65. El amor hacia los enemigos. Dice, este es para muchos uno de los mandamientos más difíciles de cumplir. Por no decir para todos, ¿no?
En el Antiguo Testamento estaba permitida la venganza. ¿Cuál era la frase? Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, ¿se acuerdan? Jesús, por el contrario, eleva nuevamente el concepto que debe tener el hombre hacia su contrincante. Debe amarlo, considerarlo, ayudarlo. Jesús establece una ley superior a la ley del talión. El amor nos muestra como hijos de Dios. Él mismo nos da su ejemplo haciendo salir el sol sobre justos e injustos. Qué maravilla, ¿no? No me voy a detener demasiado ahí porque tenemos mucha tela para cortar y necesitamos avanzar. Preguntas y ejercicios. Página 66. Dice, responda. En el siguiente trabajo deberá buscar 3 situaciones en las que a diario demostremos nuestra pertenencia al reino. Ejemplo, pobres en espíritu. Buscamos su rostro en oración. Buscamos su presencia en oración. Oramos. ¿Por qué? Porque reconocemos que somos pobres en espíritu. ¿Alguien más puso algún otro ejemplo que se anima a desmutear y decirlo? Sí, yo puse, bueno, no sé si está bien. Puse ser de Dios, buscar más en leer su palabra. Buenísimo, muy bien. Gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Debo asumir que nadie hizo la tarea? Yo puse unas cuantas, pero voy a compartir personas que se igualan a otros y sienten empatía y no juzgan ni señalan, pues son personas que tienen hambre y sed de justicia. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, gracias, Euni. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? El perdonar también es tener sed de justicia. Muy bien, buenísimo. Genial. ¿Quién más? Ser pacificadores es como siempre estar dispuestos a perdonar, como decía el hermano Raúl, y a recibir el perdón de es una parte de, y buscar que los demás también busquen la, perdonarse entre sí. Buenísimo, buenísimo. Ser un pacificador eh, es trabajar por la paz, por mantener el vínculo de la paz. ¿Sí? Eso es ser un pacificador. Recuérdenlo siempre. Trabajar por la paz. Cuando yo voy entre dos hermanos y les colaboro para resolver un conflicto, ¿no? Para acercar las partes y quizás oro, intercedo por mis hermanos que están en un conflicto entre ellos y hago un aporte para resolverlo, ¿no? Pero a veces actuamos al revés, ¿no es cierto? A veces llevamos más problemas a la gente que soluciones. Alguien está en conflicto con otro y nosotros vamos y alimentamos más el conflicto en vez de resolver, ayudar a resolver. Un pacificador es aquel que trabaja por la paz del cuerpo de Cristo, por la unión del cuerpo de Cristo. Gracias, Mari, gracias a todos todos los que compartieron sus ejemplos. 3.5. Responda. Somos sal y luz al mundo. Redacte y comparta con sus compañeros en clase alguna oportunidad en la que fue sal y luz para aquellos que no conocen al Señor. A ver, ¿alguien tiene algún ejemplo? Yo puedo compartir como que en el momento más difícil de mi vida, cuando estaba yo en el centro psiquiátrico, donde todo estaba lleno de oscuridad, de negatividad, de una vibra fea, como yo siento que en ese momento yo pude ser luz para alguien más, porque yo llegué preguntando por una Biblia. Y yo, para apartarme de todo eso y no volverme realmente loca, entonces yo me dedicaba a colorear y a leer la Biblia. Entonces llega otro paciente y me pregunta qué es el libro que estoy leyendo. Y yo le digo, es la Biblia. Dice, yo nunca había escuchado la Biblia, nunca la había mirado en persona. Y empezó a hojear la Biblia. Al siguiente día me dice, ¿cómo hiciste para agarrar el libro? Ya le dije dónde lo agarre. Y
Al principio era solo yo en una mesa, en un rincón leyendo la Biblia. Al final de los 10 días de que estuve ahí, ya eran los 7 personas leyendo la Biblia. Y unas personas que decían que ellas eran ateas, que no creían en Dios. Entonces yo me pregunté, bueno, si yo preguntaba a Dios cuál es el propósito de que yo haya llegado tan bajo. Si mi propósito era salvar a esas personas, pues para mí eso es ser luz en un momento oscuro. Absolutamente. Gracias por compartirnos ese testimonio, Norma. Es glorioso, es glorioso. Primero, para darnos cuenta del poder que tiene la palabra, ¿no? Nunca subestimemos la Biblia. Por favor, la Biblia es autoridad, es libertad, es gozo, es gloria, es poder. ¿Pero cuándo? Cuando yo como Biblia. El hecho de que una persona en ese estado recurriera a la Biblia hizo que otros también quisieran recurrir. Y fíjese cómo es Dios. Dios pone la convicción en los corazones. Dios obra en la vida de las personas. A veces creemos que ser usados por Dios es subirnos a una plataforma, que te inviten a predicar en tal lado, en tal otro lado, ¿no? No sé, creemos que ser usados por Dios tiene que ver con el mega ministerio. No, amados, no. Ser usado por Dios es ser luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Y lo que nos cuenta Norma es una de las maneras en que podemos ser luz, sin tener un título teológico, sin creernos nada, simplemente siendo lo que Dios nos manda a hacer, luz y sal. Excelente, Norma, gracias por compartir con nosotros eso. Me encantó, muy bueno. ¿Alguien más quiere compartirnos algo de esto? Cuando disipulas a nuevos creyentes, eres sal y luz. Amén, amén, claro que sí. Cuando pagamos el costo del discipulado, ¿no? Que no es fácil, pero es por ahí, es el único camino que Dios nos marcó, discipular, enseñar a otros, transmitirle a otros lo que Cristo está haciendo en todos nosotros. Gracias, Lalo, buenísimo. Bien, dice 2. De los temas restantes tratados en la lección, ¿cuál lo impactó más y por qué? ¿Quién se demutea? Alguien que no sea ni Norma ni Lalo, que ya nos dieron ejemplos, y nos comparte lo que pusieron ahí. Yo puse que fue el tema 4 porque Dios nos, no se tenía que bautizar, pero Él aún lo hizo para identificarse con los humanos y nuestros pecados. Amén. Muchas gracias. Buenísimo. ¿Quién más? ¿Quién más? El amor hacia el enemigo, El amor hacia el enemigo. Qué difícil, ¿eh? algo muy complicado en estos tiempos. Así es. Así es. Yo pienso que la mayor manifestación del amor y la mayor expresión de Cristo es cuando yo puedo amar a mis enemigos. Porque Así significa es. que no soy yo. Porque Jorge los reventaría, ¿no? Raúl los reventaría. Pero Cristo los ama. Lo Eso malo que significa morir a nosotros mismos. Exactamente. Exactamente. Gracias, Raúl, por ese aporte. Buenísimo. ¿Quién más? Uno más y seguimos avanzando. Yo quiero decirles algo. Ustedes enriquecen esta clase. Ustedes la enriquecen, compartiendo sus apreciaciones, compartiendo sus opiniones. Yo no estoy acá para evaluar si lo que pusieron está bien o está mal. ¿Sí? Esa no es mi función. Cuando den el examen, en base a los ejercicios, ahí se los va a evaluar y ahí se verá si aprueban o no aprueban, de acuerdo a lo que hayan estudiado. Pero acá estamos enriqueciendo este tiempo, lo enriquecemos entre todos, ¿está bien? No quiero que sea un discurso mío. Ya bastante me tienen que aguantar los domingos, ¿sí? Así que Quería ahora, compartir, sí. quería compartir algo que me pasó cuando estaba leyendo la lección de cuando dice sal de la tierra y luz del mundo. Y luego vino a esa pregunta. Pues yo puse parte de un testimonio de cuando yo trabajaba atendiendo clientes. Recuerdo que había un muchacho que se llama Cristian. Él era
bichota le decimos nosotros en Puerto Rico, son maleantes. Variantes que trafican droga o que tienen tráfico de armas y todo eso. Yo sabía que él era así. Yo tenía una malísima fama, ¿verdad? Y Coco me decía que tuviera cuidado. Pues porque Ah, no era obviamente Coco. Yo pensé que era Coco. Está bien, perdón. este, a mí me impactó mucho lo que pasó porque cuando yo lo atendía a él, yo siempre le hablaba de Jesús, le hablaba de Cristo, él me contaba sus problemas. Una persona tan respetada por Marianteo, ¿verdad? En la calle, era una persona que me confiaba problemas de su matrimonio, con sus hijos, con personas y eso, y él, no sé, pero parecía que tenía hambre de Dios porque siempre me decía cosas a mí como para que la aconsejara, pero ¿qué pasa? Que nunca pasó nada. Pero después de un tiempo, él ya yo no lo volví a ver. Y me estuvo bien raro porque era un cliente fiel que cada viernes, él había comprado una cita fiel de que cada viernes era su cita, por ejemplo, a las 5 de la tarde. Ya yo no podía anotar a nadie cada viernes a las 5 de la tarde porque él era fiel, pero desapareció. Y después que desapareció, como pasado como un mes y medio, recibo una llamada y me dice, Eunice, sí, soy Cristian. Mira, muchacho, tú estás desaparecido. ¿Qué pasó? Me dice, estoy en la cárcel, te llamo desde la cárcel, porque quería decirte que me convertí a Cristo. Aleluya. Gloria a Eh, Dios. y que quería darte las gracias por todas las veces que me aconsejaste o me diste una palabra, ¿verdad? Pues él se acordó, no sé en qué momento en la cárcel le pasó llamarme amigo, pues, pero lo hizo y ese testimonio a mí me impactó grandemente porque a veces uno le habla a la gente porque naturalmente le sale a uno, pero uno no sabe lo que Dios está haciendo dentro de la gente. Así es. Hermoso. Gloria a Dios por eso. Es un poco lo que nos contaba Norma recién, ¿no? Amados, no sabemos, escuchen, no sabemos con quién estamos hablando. No sabemos la semilla que nosotros le estamos depositando a esa persona, cuándo va a dar fruto, ni cuánto fruto va a dar. No lo sabemos, el que lo sabe es Dios. Lo que hizo Eunice con esta persona, lo que hizo Norma con esas otras personas, uno tiene que hacer la parte que a uno le toca, que es sembrar la semilla. Dios le da el crecimiento a la semilla. No subestimemos a la gente. No subestimemos a aquel que está hablando con nosotros. Sembremos la semilla del Evangelio. Sembremos, porque nunca sabemos en un momento va a dar fruto. Y quizás sea en un momento de crisis que una persona recuerde el día que tú le hablaste. Quizás sea en un momento al borde del suicidio que una persona recuerde el día que tú le dijiste que Cristo era la salida. No lo sabemos. ¿Saben cómo tenemos que vivir? Tenemos que vivir sin callarnos, porque el Evangelio es poder de Dios, dice la Biblia. Yo no me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a los que se pierden. Nunca subestimemos el poder de una semilla. Acuérdense que en una semilla, yo siembro esa semilla, lo vuelvo a repetir, lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir. Yo siembro una semilla. Esa semilla crece y nace un árbol. Ese árbol da frutos. Esos frutos traen dentro semillas. Y si esas semillas caen en tierra, se siembran y vuelven a ser otros árboles. Y esos árboles crecerán y darán frutos. Y dentro de esos frutos habrá semillas y esas semillas darán árboles y los árboles darán frutos. Cuando tú tienes una semilla en tu mano, tú lo que tienes es un bosque. Solo que esa semilla está en tu mano, pero cuando tú la siembras, puedes producir ese bosque, traerlo a la realidad. En la semilla está el poder de crear un bosque. Amén. Entonces, cuando yo siembro una semilla en alguien, yo no sé lo que puede ocurrir con eso, ni hasta dónde eso pueda llegar. ¿Cómo entonces nosotros tenemos que vivir sembrando? Tenemos que vivir sembrando la palabra. Lo que dice Eunice,
lo que hizo Norma, lo que yo sé que muchos de ustedes quizás no lo comparten, pero lo hacen. Nunca nos cansemos de sembrar una semilla. Amén. Porque nunca sabremos hasta dónde eso puede llegar por el obrar de Dios. Recuerden que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. Así que, por más que no veamos resultados inmediatos, nosotros ya hemos sembrado la palabra. El resto le queda al Señor. Amén. Y quizás en el momento de crisis, de batalla, de lucha o en algún momento particular de la vida de esa persona, Dios le haga traer a memoria el día que le dio esa oportunidad, el día que alguien le habló. Amén. Es muy importante. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, página 67. El Sermón del Monte, segunda parte. Capítulo 6 de Mateo establece las relaciones de los súbditos para con Dios. 3 hechos en secreto. Dice, la ofrenda. Mateo 6, del 1 al 4. La ofrenda, para que tenga verdadero valor, debe hacerse sin que otras personas sepan cuánto dinero damos. Así, Dios recompensará nuestra generosidad. De lo contrario, el premio ya lo habremos obtenido aquí en la tierra. ¿A ver? Eso habla de la ofrenda. La oración, lo mismo. La oración en secreto. ¿Sí? Los fariseos lo hacían en público para que los demás los vieran, los santos que eran, ¿no? Y saben, hay una gran tendencia dentro del Evangelio a hacerse ver, a mostrar una imagen. Y contra esto es que Jesús hablaba, porque eso es religiosidad. Cuando tu comportamiento lo que busca es mostrar algo que tú no eres, es religión. Porque lo que haces es para impresionar a la gente. Lo haces para obtener una recompensa del hombre. Jesús dice, lo hacen para ser visto por los hombres, ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Lo haces para que te vean los hombres. Los hombres te ven, te dicen, che, qué bueno lo tuyo, qué bien, listo, ya está tu recompensa. Pero cuando nosotros lo hacemos en secreto, el que recompensa es el Padre. Y recompensa en público. No es una recompensa que buscamos nosotros, es la que Él nos entrega. Y es una recompensa eterna. ¿Amén? Bien, dice así, otras de las condiciones para orar es que debe evitarse la palabrería y las repeticiones. Esto nos habla de orar con frases huecas, sin sentir lo que estamos diciendo. No quiere decir que dejemos de insistir en lo que pedimos, ya que la parábola de la viuda y del juez injusto así lo enseña, sino que estas repeticiones no deben tener el carácter de supersticioso, superfluo y vanidoso que le otorgan los paganos. Recordemos que Dios sabe todas nuestras necesidades. Fíjate el modelo de oración del Padre Nuestro, ¿no? En los versículos 9 al 13 el Señor dio un modelo de oración para los creyentes. Veamos las características. Aquí se enumeran y se trata de explicar la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Que por cierto el Padre Nuestro no es un salmo, sino la oración de Jesús, ¿eh? La oración que Jesús hizo. Dice, primero, debemos orar a nuestro Padre Celestial, reconociendo que Él es nuestro Padre. Y Él es nuestro Padre, no es mi Padre, es nuestro Padre. ¿Sí? Dos, cosas por las cuales pedir. Miren qué interesante. Cosas por las cuales pedir. Uno, que el nombre del Señor sea santificado. Dos, que venga el reino del Señor. Tres, que sea hecha la voluntad del Señor, tanto en la tierra como en el cielo. Estas tres peticiones tienen que ver con el Señor. Nos enseña a poner en primer lugar sus intereses y luego los nuestros. Nos ayuda a terminar con nuestros propósitos egoístas. Cuando tú y yo oramos, ¿por qué oramos? Padre, que me aumenten el cheque la semana que viene. Padre, que me den un trabajo mejor. Padre, que pueda comprarme esa troca que tanto quiero. Padre, te pido por mi tío, sanalo. Por mi abuela, aumentarle la jubilación. Por mi cuñado. Padre, te pido, Padre, te pido. Todo eso, Jesús primero te dice, primero, ocupate de las cosas del Espíritu. Por eso es que el nombre del Señor sea santificado, que venga su reino, que se haga su voluntad. Lo demás viene añadido, amén. Y después dice, sigue con
con los demás. Dice que contemos diariamente con las cosas necesarias. Habla de nuestras necesidades. Pero el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una dependencia de Dios. Lo que necesito hoy, dámelo. No lo que necesito para vivir 3 días. Lo que necesito hoy, dámelo. Mañana te vuelvo a pedir para lo que necesito mañana. Qué bárbaro, ¿no? Que Dios nos perdone como nosotros perdonamos a otros. Dios no perdona a personas duras, vengativas y personas que no perdonan. Amados, hoy estábamos hablando, creo que Raúl habló del perdón, ¿no? Nos citó algo del perdón a nuestros enemigos. Quien no perdona es porque no ha sido perdonado, no ha entendido la realidad del perdón en él. La parábola de los dos deudores muestra eso. Si a ti te perdonan una deuda de 50 millones de dólares, ¿cómo no le vas a perdonar a tu vecino que te debe 50 dólares? ¿Por qué? Porque te perdonaron la deuda de 50 millones de dólares, pero vos en el fondo de tu corazón seguís sintiendo que no pagaste nada. Que te la perdonaron, pero vos no pudiste pagarlo. Que no fue tu mérito. Al no sentirte perdonado, entonces no perdonas a nadie. Pero cuando vos experimentás el perdón de Dios sobre ti y el perdón se hace una realidad en tu vida, de ti va a salir perdón hacia los demás. Amados, si todavía guardamos rencor contra una persona que nos ha dañado en el pasado, si todavía guardamos rencor contra familia, contra amigos, contra vecinos, contra quien sea que nos haya dañado en el pasado, significa que todavía no se nos ha revelado la gracia en su totalidad, que todavía no nos hemos encontrado con quien nos ha perdonado a nosotros. Todavía no estamos viviendo la realidad del perdón de la que somos parte en Cristo. Si Cristo pudo perdonarnos a ti y a mí, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Repito, algo que ya dije. Perdón significa que tú no tengas rencor contra nadie. Perdón significa que no hay nada en tu corazón contra nadie. No significa que vos vuelvas a tener la misma relación que tenías antes, que le devuelvas el mismo nivel de confianza. Eso es otra cosa. El perdón es yo no guardo nada en mi corazón contra ti. No pasó nada, todo bien. Quedó saldado. Y lo vuelvo a repetir. Alguien tiene que pagar por lo que te hicieron. Y alguien ya pagó. Amén. El Padre aplastó a su Hijo en la cruz. Para que vos hoy no estés demandando justicia. Para que vos hoy no estés pidiendo que Dios haga justicia, porque la justicia Dios ya la hizo. Amén. Dios ya hizo justicia. Yo sé que un día Dios va a hacer justicia. Dios ya la hizo la justicia. Solo que en vez de recaer la ira sobre el que te hizo eso, cayó sobre su Hijo. Así que si alguien tenía que pagar, alguien ya pagó. Es tiempo de que seamos libres de eso. Amén. Esto es fundamental porque no puede haber un hijo de Dios, alguien que quiera reflejar la gloria de Dios al mundo, lleno de rencor, de remordimiento, de ira contra una persona. Esto es importante. Recuerden siempre, un corazón perdonador es un corazón que ha experimentado el perdón. Un corazón que se sabe pecador y que aún así ha sido aceptado y amado. Entonces puede hacer lo mismo con otros. De gracia recibimos y damos de gracia. Amén. Bien. Solo Dios es nuestra fuerza contra el pecado. Este es el modelo de oración y culmina con alabanza, reconociendo la soberanía de Dios. Amén. El ayuno. El tercer y último hecho en secreto que enseña el Señor es sobre el ayuno. Señala cómo los hipócritas, dice que los fariseos, un poco más, se ponían un cartel que decía, estoy ayunando, ¿no? Y él dice, la palabra hipócrita viene del griego hipócrates, que generalmente significa actor teatral.
El verdadero móvil de estas personas es ser reconocidos por los demás y por lo tanto ya recibieron su recompensa. Cuando te reconocieron, entonces ya está, ahí se terminó todo lo que buscabas. Quien busca reconocimiento lo obtendrá, pero será solamente eso, un aplauso pasajero, un like pasajero. ¿Eh? Cuando ayunemos como Dios prescribe, recibiremos nuestro premio en público. Miren, amados, la vida de Cristo en nosotros no puede ser falsificada. No tenemos manera de querer sostener en el tiempo una farsa. No hay forma. Por eso, generalmente cuando llega gente a la iglesia con demasiadas credenciales ministeriales, no podemos ponerlo a servir en el momento. Esto es algo importante, ¿eh? Sepan que siempre que llegue una persona a la iglesia, tiene que tener un tiempo prudencial congregándose. ¿Por qué? Porque la farsa no se puede sostener en el tiempo. La hipocresía no se puede sostener en el tiempo. Cuando una persona tiene credenciales, viene, no, yo estuve haciendo esto y vengo de la iglesia anterior y ahí yo le prediqué a 5.000 personas y pueden decir lo que quieran. Pero si esperamos el tiempo suficiente, se va a revelar el verdadero corazón que tiene. Y veremos si realmente lo que dice que hizo está acompañado por el corazón correcto, ¿no? Porque recuerden que nosotros no buscamos ser usados por Dios solamente. Buscamos ser aprobados por Él. Amén. Amén. Bien, el lugar de los tesoros terrenales. En esta sección el Señor nos indica el cuidado suyo sobre sus hijos en la parte material. En primer lugar, nos enseña la importancia de colocar las cosas en perspectiva. No debemos hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y esta es la mayor importancia para la vida espiritual. Es mejor, más importante la vida espiritual que la material. ¿Por qué creen ustedes que la vida espiritual es más importante que la material? Porque la espiritual es eterna y la material aquí se queda. Muy bien. Gracias, Lalo. Porque la vida espiritual no perece, no se termina. Todo lo material hoy está, mañana no. No tiene valor desde la perspectiva de Dios. ¿Cuántas cosas nosotros soñábamos con tener y cuando lo tuvimos a los 2 meses? Era como si no lo hubiésemos tenido nunca. Daba igual. ¿Cierto? Los valores más importantes, los tesoros más importantes son los espirituales. Nuestro tesoro es espiritual, que es Cristo. Amén. Y en Él están encerradas todas las cosas. La plenitud de la vida es Él. Amén. Por lo tanto, nosotros no debemos perseguir las ganancias materiales. Con esto no estamos diciendo que nadie procure progresar, que nadie procure mejorar su condición económica, que no proyecten ideas que los puedan ayudar a avanzar económicamente. No estamos diciendo eso. Lo que estamos hablando es una persecución obstinada, un deseo constante, una prioridad. Y esto es muy importante. Yo el lunes hablaba con los varones y le decíamos, queremos madurar en Cristo. Y realmente creemos que podemos madurar yendo el domingo a la iglesia. Es más, supongamos que tuviésemos el servicio los jueves todavía. Yendo jueves y domingo a la iglesia, ¿podemos madurar? Discúlpeme, pero no. No, la madurez no viene por congregarme. Si bien es importante congregarnos, no podemos dejar de congregarnos. La madurez en Cristo viene por una acción de todos los días, de entregarme por completo al Señor, por ir a la cruz cada día. Si yo quiero ser discípulo de Cristo, Jesús dijo, tome su cruz cada día y venga en pos de mí y sígame. Si no tomamos la cruz todos los días, no podemos decir que somos discípulos de Cristo. Pero es una condición que puso Cristo mismo, no yo.
Ahora, si yo quiero ser parte de las multitudes y no ser su discípulo, ok, bueno, eso ya corre por mí. Pero si yo quiero ser discípulo de Cristo, yo tengo que tomar mi cruz todos los días. ¿Qué pasa con el congregarme? ¿Qué pasa con el IET? ¿Qué pasa con los grupos pequeños? ¿Qué pasa con el juntarnos lunes por medio, varones y mujeres? ¿Qué pasa con todo eso? Eso le hace un aporte, una alimentación para que yo me mantenga crucificado todos los días. ¿Me explico? Todo lo que sucede dentro de la actividad de la iglesia, del mover de la iglesia, lo que hace es impulsarme a mí a mantenerme en la cruz. Sin la iglesia no está la vida de Cristo en mí. Cuando yo voy a la cruz cada día y vivo al otro lado de la cruz, ya no tengo ninguna persecución espiritual contraria, porque estando en Cristo estamos escondidos en Cristo y el diablo no nos puede tocar. Amén. Cuando experimentamos esa realidad, entonces yo puedo decir que realmente estoy siendo crucificado y la vida de Dios se está expresando en mí. Y todo lo que es la congregación y las cosas que hay en la congregación, lo que hacen es alimentarme, mantenerme crucificado, ayudarme a mantenerme en la cruz, para que la gloria sea del Señor, para que la persona de Cristo sea vista y expresada. Dice, no debemos afligirnos por lo material y temporal. Sin embargo, es lo que más hacemos, todos, ¿no es cierto? Esto no mejorará la situación. Afligirnos porque el cheque no me alcanza, no mejora mi situación. Amén. Dice, un antiguo pero conocido himno basado en estos versículos dice, si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Y los que ya experimentamos su provisión, podemos testificarlo. El asunto es que la provisión de Dios no tiene nada que ver con nuestros deseos humanos. Entonces, el apóstol Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero nosotros no estamos contentos con eso. Y digo nosotros porque yo me incluyo, por supuesto. No estamos contentos con eso. Queremos más, no, yo quiero, tengo esta casa, ahora quiero una casa más grande. Tengo este carro, quiero un carro más nuevo. ¿No? Tengo esta ropa, quiero otra ropa más. A ver, y no está mal querer cambiar de casa a una mejor, querer tener un auto mejor. No es que esté mal, amados. ¿Sí? Lo que tenemos que entender es que la provisión de Dios es para el sustento, para que no nos falte. Jesús manda a los 70 a predicar. Manda a los discípulos a predicar. Los manda sin bolsa y sin alforja, o sea, con los bolsillos vacíos. Vayan. Cuando vuelven, Jesús les pregunta, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron nada, dice. La pregunta no es si te sobra, la pregunta es si te faltó. No, pastor, lo mal que la estoy pasando económicamente, porque esto, porque lo otro. La pregunta es, ¿te faltó techo? ¿Te faltó comida? ¿Te faltó abrigo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Porque sí, puede ser que un mes no tuviste para cubrir el carro, que se te complicó para pagar la renta. Sí, 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 todo eso puede pasar. Pero la pregunta es, ¿te faltó algo? Lo esencial para la vida, ¿te faltó? No, porque la provisión de Dios tiene que ver con el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Mañana Dios proveerá un nuevo pan. El maná caía hoy y no podían guardarlo para mañana. Mañana tenían que depender de que Dios hiciera llover pan de nuevo. Aleluya. Qué difícil es. Es fácil decirlo, pero qué difícil es vivir en esa dependencia de Dios, amados. Es tremendo. No, no me detengo más porque si no, no voy a terminar. Dice, los paganos se preocupan por lo terrenal. Esto lo hemos hablado, ¿no? Jesús dice, no se preocupen por qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Eso se preocupan la gente del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Padre que se ocupa de lo que necesitamos. Los otros no. Los huérfanos necesitan pensar qué voy a hacer mañana. Pero los que tenemos un Padre, no. Los que estamos bajo la paternidad de Dios, tenemos que saber que siempre habrá provisión. Y sobre todo, provisión para el cumplimiento de su propósito eterno. Amén. Dice, relaciones de los súbditos con el reino
del reino con sus prójimos. Bueno, y ahí está, dice uno, la del ciego que guía, nos enseña que quien no conoce la verdad tampoco podrá conducir a nadie a Cristo. El maestro y el discípulo instruyen de la obediencia, perseverancia, sacrificio, estudio, elevarán al discípulo al mismo lugar que el maestro. La paja y la viga en el ojo nos enseña a mirar primeramente nuestros errores, solucionándolos, recién después podremos corregir a otros tratando de ayudarles. 4. Las perlas y los puercos nos habla de no entregar lo que vale a quien sabemos que no lo aprovechará, no gastar nuestro tiempo en lo que no aprovecha, la crítica, sino actuar con discreción. Dice, estas 4 parábolas nos indican el espíritu que debe existir en el cristiano. No debemos ser criticones. Antes de criticar debemos mirarnos a nosotros mismos y en el caso de hallar alguna falla en nuestro prójimo, es nuestro deber ayudarle a vencerla. Lo anteriormente dicho no puede concretarse sin la ayuda del Señor. Y esta es por la oración. Dice, Dios contestará nuestra solicitud de cambio en nuestro corazón. Siempre recordemos que si deseamos que nos traten bien, debemos hacerlo nosotros primero. Tenemos que hacer con los demás lo que queremos que los demás hagan con nosotros. Amén. Bien. Las pautas para entrar al reino. Y ahí están el camino ancho y angosto, la puerta ancha y la angosta, los profetas falsos y el verdadero, bueno, todos esos temas. Esas comparaciones tienen como fin hacernos comprender la manera en que uno puede entrar al reino de Dios o ser rechazado. Cuando habla del camino y la puerta estrecha, nos señala que el camino cristiano no está libre de dificultades y que el que se mantiene en fe luego obtendrá la victoria. Vamos a avanzar para no retrasarnos más. Dice, página 70, vamos a ir a las preguntas y ejercicios. Dice, página 70, relacione la columna A con la columna B. ¿Bien? Columna A, la ofrenda. A. A, debe hacerse en secreto. B, que el nombre del Señor sea santificado. B. B, muy bien, en primer lugar, ¿sí? 3, que nos perdone como nosotros perdonamos. C. Muy bien, condicionado por nuestra actitud. 4, que sea hecha su voluntad. B. Muy bien, en primer lugar. 5, que contemos diariamente con lo necesario. D. D, demuestra dependencia, muy bien. 6, que venga su reino. B. En primer lugar, muy bien. 7, la oración. A. Muy bien. 8, el ayuno. D. Ah, El ayuno debe hacerse en secreto. Amén. Esto no quiere decir que no puedas decir estoy ayunando. ¿Sí? Ojo. Cualquiera, y no estoy haciendo ayuno, está bien. O sea, cuando habla de que lo hagamos, que no lo hagamos público, quiere decir que nuestros principios no sean para ser vistos por los demás. ¿Sí? El motivo por el cual ayuno. 9, que seamos librados del mal. D. Demuestra dependencia. Nosotros no podemos librarnos del mal. Dios nos tiene que librar del mal. ¿Amén? Del mal que portamos. 3.7. Responda. ¿Cuál es la perspectiva correcta en cuanto a lo material? Que no debemos de aferrarnos a lo material, que eso es pasajero en la tierra. Muy bien. Gracias. ¿Quién más contestó algo al respecto? A ver, esto me interesaría saber algunas respuestas más. Dice, bueno, que los bienes materiales son regalo de Dios, pero Muy no bien. nuestra prioridad, y mucho menos fidelidad para eso, los patrimonio material. Pero sí lo podemos usar para bien. Buenísimo. Y Buenísimo. hay que apreciar las cosas en su verdadero valor. Perfecto. Gracias, Eric. Excelente. ¿Alguien más quiere compartirnos lo que puso? Yo puse es de mayor importancia la vida espiritual a la material. Muy bien. Gracias, Norma. Buenísimo. Una perspectiva correcta
es que la providencia de Dios es para lo necesario. ¿Sí? Dios provee lo necesario. Es el pan nuestro de cada día. Nuestro interés debe estar puesto en las riquezas espirituales más que en las materiales. ¿Sí? Eh, Recuerden esto. Te pueden faltar muchas cosas en la vida, pero Dios se va a encargar de que lo necesario siempre lo tengas. Amén. Y en eso tenemos que depender de Él. Dice el 2. La parábola de las perlas y los cerdos está relacionada con su contexto y se refiere a la crítica. Vuelve a leerlo y luego conteste. ¿Qué significa tirar las perlas a los cerdos? A ver qué pusieron. Yo puse de entregar lo que vale a quien sabemos que no lo aprovechará. Muy bien. Muy bien. Gracias, Norma. ¿Quién más? Yo Es como una advertencia para no compartir algo, ya sea valioso o de poder, con personas que no valoran o aprecian lo que tú quieres dar, ¿sí me entiendes? Entiendo, perfecto. Y, Perfecto. y Muchas por- gracias, Eric. Buenísimo. ¿Alguien más quiere compartir? Ahí alguien ahí va a hablar y justo, a ver. Para mí tiene un gran significado como perla, se caracteriza como algo valioso y Sí, no viene siendo como algo que no le va a sacar ningún provecho. Entonces, pues, no darle lugar a lo que realmente no tiene ningún provecho. No pierdas tu tiempo tratando de hacer algo que no va a edificar o que no tiene ningún sentido al final de cuentas. muy bien. Gracias, Reuni. Eh, la parábola de las perlas de Eh, los cerdos tiene y muchas maneras de aplicarse. Sí, ¿alguien más quiere decir algo? no te iba a decir, pastor, que algo que yo puse fue de que muchas veces los cerdos somos nosotros Ajá. y las perlas es la gracia de Dios. Muchas veces la gracia, la tenemos, pero nosotros no lo valoramos porque nos comportamos como cerdos, de verdad. Y como tú lo estabas diciendo anteriormente, de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y yo creo que cuando dice perla a los cerdos, siento de que muchas veces lo que quiere decir es de que cuando no estamos en Él, esa gracia es inmerecida, porque nos están dando una perla valiosa, sin embargo nosotros no estamos bien en Él. Es como decir que los cerdos nunca van a valorar aquello que es valioso para ti. Exacto. Gracias. Buenísimo, Miguel. Gracias. Buenísimo. Y como le estaba diciendo, y ahí una aplicación más, ¿no? De cómo se puede aplicar esta parábola de diferentes maneras. Eh, lo más importante que quiero remarcarles, la parábola, no debemos criticar ni juzgar a nadie, pero al mismo tiempo eso no significa que no observemos los comportamientos de la gente. Y lo tercero, una persona reprobada no va a recibir ningún consejo que le des. Eh, Ni mucho menos una corrección. A veces nosotros queremos decir a la gente, por el bien de ellos, ciertas cosas, pero tenemos que analizar el corazón que esa persona tiene. Y muchas veces, cuando Jesús está diciendo no le des perlas a los chanchos, está diciendo no estés haciendo algo que no va a tener ningún progreso en las personas. O sea, no lo van a valorar, no lo van a tomar. No estés queriendo aconsejar a gente que no te pidió ningún consejo, porque le va a entrar por un oído y le va a salir por otro. ¿Sí? Ahora, si bien, esto es importante, si bien no tengo que criticar ni juzgar a otros, eso no significa que no observemos comportamientos en la gente, que no busquemos el discernimiento para darnos cuenta que el corazón que hay en las personas. Porque si nosotros podemos discernir, como dijimos cuando predicamos, el discernimiento empieza por uno y termina en los demás, ¿no? Si yo puedo discernir y ver, observando el comportamiento de los demás, el corazón que tienen, yo voy a saber si vale la pena aconsejarle o no. Y, hermanos,
No invirtamos tiempo en gente que no quiere cambiar. No estemos detrás de las personas que no quieren moverse de donde están. Eso es lo que está diciendo. Si alguien no quiere seguir revolcándose en el chiquero, en el barro, ¿qué puedes hacer? No le des perlas. A ver, el hijo pródigo estaba comiendo las algarrobas de los cerdos hasta que dice que volviendo en sí. En Argentina diríamos le cayó la ficha. En México dicen le cayó el 20, ¿no? Volviendo en sí. O sea, pero nosotros no lo vamos a hacer volver en sí a nadie. Es el obrar del Espíritu Santo el que les convence de pecado, justicia y juicio. No nosotros. Entonces, tirarle perla a los cerdos es querer ir detrás de gente que no le interesa, que no quiere. Es querer y esperar ciertos comportamientos de personas que no le interesan. No le importa. No corramos detrás de personas que no tienen el mínimo interés por Cristo. No estemos insistiéndole y dale a la gente que no tiene ningún interés por Cristo. Sembremos la palabra, como dijimos hoy, la semilla y dejemos el obrar al Señor. Exacto. O sea que no es andar tirando semilla en tierra que no es fértil. Algo similar, exactamente. Ahora, eso no significa que dejemos de tirar semilla. Tiremos la semilla, ¿sí? Pero no nos desgastemos forzando situaciones en personas que son reprobadas, que tienen una mente reprobada, que no hay manera de que vos le hables y entiendan y entren en razón. Tenés que dejar a Dios hacer eso. ¿Amén? Tenés que dejar que Dios sobre. Sí, Lalo. Quiero compartirles algo rápido. En cuanto a lo que estamos hablando, siempre Dios va a poner, siempre Dios te va a traer a esas personas que necesitan el consejo. Porque sí es cierto, muchas veces damos el consejo a personas que no lo necesitan. La semana pasada me habla una persona de Idaho, contándome sus problemas y pidiendo consejo. Y empecé, pues, lo que de gracia recibiste, de gracia darlo, ¿no? Y empecé a platicar con esta persona y evangelizándola y dándole consejo. Hoy, hasta aproveché, le busqué una iglesia allá en Idaho, hablé con el pastor, le dije que iba a llegar tal persona y que ya se había iniciado, ¿no? La evangelización con ella y que había, pues, resultado, tuvo un buen resultado, ¿no? Ella ya empezó a entregarse al Señor y hacer las cosas bien, así que, aunque yo estaba en el trabajo, yo dije, este tiempo es importante. Tomé de ese tiempo y busqué iglesias allá y ¿por qué? Porque no quise que se echara a perder este trabajo, ¿no? Se le da importancia a lo que realmente tiene valor y ustedes saben que ganar un alma para Cristo cuesta, pero hay veces que hay gente que ni siquiera te está poniendo atención cuando tú les estás hablando al Señor. Mejor no pierdas tu tiempo, como dice el Señor ahí. Sacúdete el polvo de tus pies cuando entres a una ciudad donde no te hacen caso, ¿no? Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Buenísimo. Es muy cierto. Tenemos que amar, tenemos que sembrar la semilla del Evangelio sin cansancio. Lo que no podemos hacer es perseguir y hostigar gente que no le interesa. Amén. Eso es tirarle perlas a los chanchos. Porque por ahí estamos persiguiendo a una persona reprobada que no le interesa y le estamos tirando las perlas y por ahí a nuestra derecha o a nuestra izquierda tenemos gente que está deseando que alguien le hable. Dejemos de perseguir a los duros de corazón, dejemos de perseguir a la gente reprobada y empecemos a mirar a nuestro alrededor que va a haber gente receptiva, que va a haber gente deseosa de Cristo. Sembremos, 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 pero si tenemos que perseguir, persigamos lo que tiene el corazón abierto al obrar del Espíritu Santo. Amén. Bien, el tema 5, para cerrar la lección 4, la página 71, dice la sanidad del siervo del centurión, súper famoso este texto, súper famoso, el centurión se había portado muy bien, la gente lo quería, y ahí
tenemos una discrepancia, porque Lucas dice que fueron ancianos y amigos del centurión, pero Mateo dice que fue el centurión, ¿sí? A hablar con Jesús. Lo que hay ahí, aparentemente una discrepancia, en realidad lo que está diciendo es que Lucas cuenta con más detalle. Vino un amigo, uno de los ancianos, a hablar y le dijo, el centurión necesita que sanes a su siervo, ¿sí? Y Mateo dice, el centurión necesita que sanes a su siervo. Si yo supongamos, le digo a alguien, ve y dile a tal persona que necesito que me devuelva lo que le presté, ¿sí? Esa persona va y le habla a esta otra persona, le dice, dijo Jorge que le devuelva lo que le presté, lo que te prestó, ¿sí? Se puede narrar de dos maneras. Jorge le pidió a esta persona que le devuelva lo que le prestó, o vino tal persona y le dijo a la otra que Jorge quería que le devuelvan lo que le prestó. ¿Me explico? Se puede contar de las dos maneras. Y esta es la manera que está contada esta historia. Alguien habló de que vinieron gente encargada con el mensaje del centurión y él está diciendo, bueno, el mensaje se lo mandó el centurión. ¿Por medio de quién? No importa, el mensaje era del centurión. Esa es la discrepancia que parecía haber, pero que en realidad no la hay. Jesús resucita al hijo de la viuda. Si no me equivoco, es la primera resurrección que queda registrada. Las dudas de Juan el Bautista, que tenemos para hablar mucho ahí. La fama de Jesús iba creciendo, él estaba preso y pensó, bueno, me equivoqué, quizás, ¿no? Tremendo. En los calabozos siempre nos asalta la duda, ¿eh? En medio de las partes lindas y gloriosas estamos todos seguros de todo, pero en las crisis, en las luchas, en las batallas, en los momentos inesperados, en los momentos de sufrimiento donde nuestra fe puede debilitarse y entrar en duda. ¿Amén? ¿Con qué le contesta Jesús a Juan? Diciéndole, la voluntad de Dios se está cumpliendo. Quizás a ti te toca estar en un calabozo, Juan, pero la voluntad de Dios se está cumpliendo. Así que tené paz. ¡Wow! El Señor me va a liberar, aleluya, el Señor te va a liberar, el Señor te va a liberar, y no. Pero la pregunta es, ¿se está cumpliendo la voluntad de Dios? Sí. Fuerte, ¿no? Es un tema que da para hablarlo extendidamente, pero que todos tengamos el corazón de Juan, que pueda decir, bueno, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. A veces nos enamoramos del ministerio, amados, y no le queremos dar lugar a nadie más. A veces nosotros decimos, no, no, esto es lo que Dios me enseñó y punto, y no dejamos que nadie más crezca a nuestro alrededor. No dejamos que nadie más pueda avanzar a nuestro alrededor. Nos creemos los dueños del ministerio, ¿sí? El Señor de la iglesia es Cristo. Y lo que hoy estamos haciendo no significa que va a ser nuestra asignación siempre. Quizás mañana Dios nos ponga en otro lado porque el cuerpo es de Él. Amén. Y reconocer que quizás cumplimos nuestra función y ahora tenemos que hacer otra cosa, no está mal, está bien. Amén. Tenemos que entender que nosotros no nos identificamos con nuestra asignación, nos identificamos con Cristo. Amén. Nuestra asignación es una tarea que Dios nos da, nos puede dar años, 5 años, 10 años, 20 años, 2 meses, lo que sea. Pero no me aferro a ningún cargo, a ningún puesto, a ninguna función, me aferro a Cristo. Amén. Y para lo que el Señor me necesite, ahí estaré. Gloria a Dios. Bueno, la unción de la mujer de los pies de Jesús, ahí está en la casa de Simón el Fariseo, muy linda enseñanza, espero lo hayan leído. Y vamos a responder las preguntas, ¿sí? Página 73, dice, ¿cómo se aclara la aparente contradicción entre los relatos de Mateo y Lucas en la sanidad del siervo del centurión? Ya lo dije, ¿sí? Así que no hace falta que lo respondamos, pero recuerden eso. En Lucas, el pedido del centurión a través de la boca de los ancianos y los amigos. Y en Mateo destaca más bien el pedido de la persona del centurión que quien porta el mensaje, ¿sí? 2. ¿Hay otras resurrecciones en el resto de las escrituras? Investíguelas con la ayuda de una concordancia y compártalas en la clase. A ver, está la resurrección del hijo de la viuda de Naín. ¿Qué otra resurrección ustedes recuerdan en las escrituras? La La hija de resurrección, Jairo, ¿Perdón? la hija de Jairo, La hija de Jairo. ¿Qué más?
Y el de Lázaro, El Lázaro, pero La, esos son los evangelios, las la de escrituras. Elise- Para atrás, el Antiguo Testamento. A ver, la de Eliseo. la de Eliseo, Sí, ¿a el quién sepulcro de resucitó Eliseo. Eliseo? ¿A quién resucitó? Eso está en Reyes 13, 20, 21. Bien, ¿al hijo de quién? No me acuerdo. De la tsunamita, ¿sí? Yo soy la Sí. tsunamita, aleluya. Eliseo resucita al hijo de la tsunamita. ¿Qué más? Otra más. Está la extraña historia del hombre que resucitó en la tumba de Eliseo. Muy bien, los huesos de Eliseo, muy bien. Dos, una más. La mujer de Shunem, ese Eh, está en Segunda de Reyes 4, 32 y 37. el hijo de la viuda de Sarepta, Sí. de Elías. Muy bien, excelente, excelente. la tercera, Vamos a la tercera. Dice, ¿qué lección nos dejan las dudas de Juan el Bautista? Las tres resurrecciones son el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la tsunamita y el que cayó arriba del hueso de Eliseo. ¿Está bien? ¿Qué lección nos dejan las dudas de Juan el Bautista? ¿Qué contestó ahí? A ver, esta me interesa. yo Yo, puse que hasta Juan dudó de Jesús cuando se sintió en temor. Muy bien, gracias, gracias, Norma. ¿Quién más? ¿Alguien había acá iPhone 5? Las preguntas o dudas que cuestionamos mientras confiamos en Dios, que Muy bien, aunque seamos que Dios es todo para nosotros. buenísimo, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más había hablado aparte de Eric y de Norma? No. Marcela. Marcela, vecino. sé que aunque estemos pasando por momentos difíciles, Dios siempre va a estar ahí en todo momento. Amén, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más le dejó una lección? Bueno, a mí me impacta mucho saber que Juan tuvo un momento de debilidad y de duda, porque Jesús habla de él acerca de que él es, que ningún otro hombre ha sido considerado como Juan el Bautista, que ha sido un hombre el más valioso de la historia humana. Sin embargo, él es el menor considerado para el reino de los cielos, ¿verdad? O sea que Juan está en un nivel muy, muy, muy alto, humanamente hablando, y aún así él tuvo su momento de debilidad, de confusión, y me deja claro de que nosotros no nos podemos hundir ahí, sino como que nosotros tenemos que ir en busca de esa respuesta nos fortalece. Amén. Fortalece lo que sabemos, pero que hay momentos de debilidad donde necesitamos el apoyo de alguien más, o que alguien más nos diga, hey, no te olvides, mira, está pasando esto, acuérdate de esto, lo admirable. Amén. Buenísimo. Pregunta. Pongámonos a pensar esto. Hay dos cosas que pasan. ¿En qué momento Juan dudó de Jesús? Es la primera. ¿Por qué dudó? ¿Por qué dudó de Jesús? Y lo segundo, ¿cómo es esto de que es el más grande de todos, pero el menor en el reino? ¿Sí? Vamos antes de terminar la clase de hoy, tratemos de dilucidar estas dos. ¿Por qué dudó Juan? Recordemos que él estaba bautizando, lo vio venir y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Está bien? Él lo bautiza, la voz del Padre, tremendo, impresionante, una maravilla, en el apogeo de su ministerio. Jesús bautizó a nada más y nada menos que a Jesús. Ahora duda. ¿Qué es lo que produjo la duda? ¿Qué produjo la duda Juan el Bautista?
El proceso podría ser. ¿Cuál era la situación de Juan el Bautista? El temor de estar encerrado, sabiendo que él le sirvió a Dios. Yo pienso que él dudó, ¿por qué si yo le serví? ¿Por qué estoy en esta situación? La situación, más bien. En los momentos de apogeo, bien Norma, gracias Raúl, en los momentos de apogeo, donde todo está espectacular, buenísimo, tenemos una clara visión y un concepto sólido de lo que Dios está haciendo. El problema nos surge cuando hay adversidades. El problema surge cuando las cosas no se están dando como a mí me gustaría o como yo creo que deberían ser. Es fácil creer en quién es Jesús o Dios cuando cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Las resurrecciones que hizo. Pero lo complicado viene cuando viene el proceso difícil. Exactamente, exactamente. Y nosotros somos un claro ejemplo de lo que está viviendo Juan el Bautista. Lo que nos tiene que nosotros quedar en claro es que nuestra duda en los momentos de crisis y de prueba no nos desacredita delante de Cristo. No nos desecha el Señor por dudar en los momentos de tribulación. No somos menos cuando creemos en el apogeo o cuando dudamos en el calabozo. No somos menos para Dios. No nos desacredita eso. Porque no es que Jesús se enojó porque Juan el Bautista dudó. ¿Sí? Jesús no se molestó porque Juan el Bautista le mandó a preguntar eso. Al contrario. Ahora, la respuesta que le da no es la que Juan el Bautista hubiese querido. Díganle a Juan que los sordos oyen, los mudos hablan, los ciegos ven, y el reino de los cielos es anunciado. Lo que le está diciendo es, decirle a Juan que se quede tranquilo, que el plan sigue su curso. Señor, estoy pasando esta situación, te pido, papá, que hagas esto. Bástate mi gracia, el plan sigue su curso. Ah, no nos entrenaron para esa fe. No nos prepararon para esa fe. Pero Dios desea que nosotros seamos entrenados en esto. Amén. Entrenados para toda situación y toda circunstancia, nosotros podamos levantar la bandera de Cristo. Eso es lo que Pablo le está diciendo, y se los dije la semana pasada. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Enseñales lo que yo te enseñé, lo que oíste de mí ante muchos testigos. Somos gente determinada a hacer la voluntad de Dios. El predicador que yo admiro tanto, se llama Juan Balistreri, decía, cuando hubo que enterrar a nuestros compañeros de batalla, los tuvimos que enterrar y los enterramos. Cuando tuvimos que pasar hambre, pasamos hambre. Cuando tuvimos en abundancia, tuvimos en abundancia. Cuando las cosas nos iban bien, nos iban bien. Cuando nos iban mal, nos iban mal. Pero nunca viste en mí que yo deje de predicar la palabra. La palabra la prediqué siempre. Cuando nos tocó estar en el calabozo con Silas, usamos las cadenas como instrumento de percusión para adorar. Nada nos detiene porque estamos determinados a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Wow. Pastor, pero esa es parte de la fe que nosotros los seres humanos experimentamos a diario, porque somos imperfectos. Exactamente. Como somos imperfectos, en momentos críticos, donde las cosas no se dan como nosotros quisiéramos, dudamos. La fe se debilita. Amén. La respuesta de Dios en esos momentos siempre va a ser la misma. Mi propósito se está cumpliendo. ¿Qué le dijo a Pablo? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dijo, bueno, me gozaré y me voy a gloriar en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La duda no nos desacredita, el dudar en circunstancias difíciles no hace que Dios nos rechace, pero sí lo que hace en esos momentos es que tiene que ser fortalecida nuestra fe. Nosotros nos debilitamos, pero Cristo se hace fuerte en nosotros, en medio de las tribulaciones.
Una vez dijimos que la tribulación es el hábitat de la iglesia. Cuanto más tribulación hay, más crecimiento y expansión del reino hay en la tierra. Por lo tanto, no tenemos que atemorizarnos cuando vengan situaciones de tribulación, amados. No tenemos que retroceder ante las tribulaciones. Tenemos que hacernos más fuertes, más firmes en nuestra fe. ¿Por qué dudó Juan? Porque estaba viviendo una situación que no era la que él esperaba. ¿Por qué dudó Juan? Porque estaba preso y veía que Jesús seguía haciendo su cosa y parecía que él no importaba. Le manda a decir esto, Jesús no lo desacreditó. Al contrario, como decía Unice, dijo, el más grande de todos es Juan. Aún así, dijo, es el más pequeño en el reino. ¿Por qué Juan era el más pequeño en el reino? Esta es la otra pregunta. ¿Por qué si era el más grande de los profetas, era el más pequeño del reino? ¿Alguien se atreve a pensar por qué? Por ser un verdadero siervo de Dios. Sí, era un verdadero siervo de Dios, incluso eso es lo que Jesús reconoce, ¿no? La duda no alteró eso, sigue siendo el más grande. Pero ¿por qué es el más pequeño en el reino? Porque Cristo es el más grande. Va por ahí, va por ahí. ¿Qué tenemos nosotros que Juan no? Gracias. Al Espíritu Santo y a... Amén. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, la vida de Cristo impartida en nuestros corazones, cosa que Juan no tenía. Entonces, Juan, pues acuérdense que cuando Juan muere, Cristo todavía no había ido a la cruz, Jesús no había sido crucificado ni había resucitado, ni mucho menos había sucedido el Pentecostés, ¿cierto? Entonces, hasta ese momento no había nadie mayor que Juan, porque la tarea que le había sido asignada a Juan no le había podido cumplir nadie, solamente Juan. Preparar el camino para la llegada del Mesías, bautizar al Mesías, al Salvador, miren lo que era, eso era, lo hacía lo más grande de la historia de la humanidad. Pero Jesús estaba viendo lo que iba a venir. Ahora, si bien Juan el Bautista fue el más grande de su época en todo lo anterior al Antiguo Testamento, el más grande que Moisés, que Elías, que todo lo demás, por la tarea que se tenía encomendada, que era preparar el camino al Salvador eterno, a pesar de eso, comparado con la iglesia, con todos nosotros que portamos la gloria de la que un día fuimos destituidos, Juan no era nada. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tú y yo portamos algo que Juan no portaba. Tú y yo tenemos la persona de Cristo habitándonos. Y eso hace que hasta Juan el Bautista sea inferior. Mirá lo que te estoy diciendo. No lo dije yo, lo dijo Jesús mismo. El más pequeño. ¿Por qué? Porque lo que nos hace grandes a nosotros no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros habitándonos lo que nos hace más grande que Juan el Bautista. Es poder tenerlo a Él en nosotros, habitándonos. Aleluya. Bien, sigamos, porque si no me enloquezco y se nos hace retarde. 4. Realice un paralelo entre los comportamientos de la mujer pecadora y la actitud de Simón el fariseo. Y dice, ejemplo, Simón no le lavó los pies a Jesús, la mujer le lavó los pies. ¿Alguien lo hizo eso? No lavó los pies de Jesús, la mujer sí. No le ofreció ni agua a Jesús, la mujer con sus lágrimas le lavó los pies, ¿no? Y le enjuagó con sus cabellos, lo secó con sus cabellos. Jesús le dijo, no me besaste cuando llegué, no me dio un beso de bienvenida, pero esta mujer besó los pies. No lo ungió con aceite, la mujer lo ungió con el perfume. Y no fue justificado, y la mujer sí. Amén. El acto de adoración que justificó a la mujer. Con esto terminamos. Revisión general. Página 74. Dice, responda con verdadero y falso. 1. Juan, Simón, Andrés y posiblemente Jacobo eran seguidores de Juan el Bautista. ¿Verdadero o falso?
Verdadero. Gracias, Marcela. Muy bien. 2. Pedro echó la red en el momento más oportuno para pescar. Creo que es falso. Falso. Muy bien. 3. Eran muy comunes los diálogos entre Jesús y los demonios. Verdadero. Ah, Falso. Jesús solamente habló con el demoniado Gadareno, ¿sí? Pero Jesús no dejaba hablar a los demonios, los callaba. Porque los demonios decían, no, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús no lo dejaba. Esa práctica de hablar con demonios, hermanos, no está respaldada por la palabra, por la Biblia. Amén. No somos llamados a hablar con demonios. ¿Sí? Tengamos eso bien claro. Jesús, para demostrar el milagro interno del perdón de pecados, sanó al paralítico. Cierto. Verdadero. Muy bien. El impedimento para que los escribas y fariseos conocieran a Dios fue su alto concepto de justicia personal. Cierto. Ellos se creían muy santos, ¿no? Bueno, eso les impidió ver al Mesías. No todos los discípulos de Juan se unieron a Jesús. Si nadie contesta, yo la contesto. Cierto. Verdadero. Había algunos discípulos que se unieron a los fariseos, ¿sí? 7. El Señor pedía a las multitudes que compartieran con otros su testimonio de sanidad. Verdadero. Esto es No, falso. 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 Muy bien. Jesús le decía que se callaran, ¿sí? Que no digan nada. Igual no podía impedirlo, ¿no? Igual hablaba. 8. Al finalizar el día, Jesús eligió a los 12. Falso. Falso. Muy bien. 9. Pedro aparece siempre en primer lugar porque sobre él se edificó la iglesia. Falso. Falso. El que conteste verdadero es porque es católico. Muy bien. 10. Bienaventurado significa dichoso y próspero. Verdadero. Muy bien. 11. Jesús vino para abolir la ley, no para cumplirla. verdadero. Ah, Falso. 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 Es falso. Muy bien. Jesús vino a cumplir la ley. 12. Los mandamientos de la ley ya no tienen vigencia. Falso. 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 13. La ley del talión permitía la venganza por mano propia. Verdadero. Verdadero. 14. El hombre prudente edificó su casa sobre la arena bien firme. Falso. 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 Muy bien. Hasta aquí llegamos, amados. Empezamos la lección 4 la próxima semana.